El teléfono no dejaba de sonar. 3 veces había zumbado y se había quedado en silencio, solo para empezar de nuevo un momento después, más fuerte de alguna manera, más insistente, como si la llamada en sí tuviera peso, urgencia, consecuencias. La lluvia golpeaba constantemente el cristal de la ventana, tamborileando como dedos inquietos sobre la tapa de un ataúd. Ellie Reed permaneció inmóvil en su cocina, con los ojos fijos en la pantalla brillante al otro lado de la habitación. Número desconocido, eran las 3:07 de la mañana. Afuera el mundo estaba ahogado por la tormenta. En el interior, solo el leve zumbido del frigorífico y ese maldito tono de llamada rompían el silencio. Al cuarto timbrazo, algo le obligó a moverse. No exactamente curiosidad, más cerca del temor envuelto en el deber. Cruzó la habitación descalzo y las frías baldosas hacían que cada paso pareciera deliberado. Mientras alcanzaba el teléfono, un relámpago iluminó la habitación en un blanco intenso. La llamada terminó. El silencio que siguió fue más fuerte que la tormenta. Entonces la pantalla se iluminó de nuevo. Esta vez fue un mensaje: no volver a dormir, ya comenzó. El corazón de Ellie latía con fuerza. El mensaje vino del mismo número, sin nombre, sin historial de hilos, solo esas palabras. Tragó con dificultad. 1000 preguntas arañaron su mente. ¿Qué empezó? ¿Quién envió esto? Pero en el fondo ya sabía que esto no era una broma, porque 3 horas antes se había despertado de una pesadilla tan real que le dejó marcas de garras en el hombro, y pasó el resto de la noche intentando convencerse de que era solo un sueño. Se suponía que Ellie Reed no debería estar aquí, no en esta vieja casa chirriante, con sus marcos de puertas torcidos y fantasmas en las tablas del piso, no en la ciudad en la que había renunciado a los 17 años. Pero la vida tiene una manera de arrastrar a las personas a las cosas que más se esfuerzan por olvidar. Había regresado a Ash Grove hacía 2 semanas, aparentemente para resolver los asuntos de su difunto padre. En verdad, fue porque se había quedado sin lugares a donde ir. Ellie, de 34 años, recientemente divorciado y deshonrado profesionalmente, había sido un periodista de investigación en ascenso antes de que todo se desmoronara. Una historia que salió mal, demasiado cerca de la verdad o demasiado lejos de la locura, dependiendo de a quién le preguntaras, dejó su reputación hecha jirones. Lo único que quedó fue la casa que heredó. Entonces regresó. Se dijo a sí mismo que era temporal. Ellie nunca había sido bueno pidiendo ayuda. Incluso ahora, con su vida en ruinas, no le había contado a nadie lo que realmente sucedió en los meses previos a la muerte de su padre. No sobre las llamadas, no sobre las voces, no sobre la forma en que su padre garabateaba símbolos en las servilletas durante el desayuno y luego las quemaba antes del almuerzo. Pero las pesadillas eran más difíciles de ignorar. Desde su regreso, Ellie había estado plagado de sueños extraños y vívidos que lo dejaban despierto con sudores fríos, el corazón acelerado y, a veces, gritando. Lo había atribuido al estrés, quizás incluso un trauma. Eso fue antes de esta noche. El mensaje en su teléfono fue la primera vez que el mundo despierto comenzó a igualar la locura de su sueño. La única confidente de Ellie, si la tenía, era Mara Lindell, una amiga de la infancia convertida en bibliotecaria local, que tenía una manera silenciosa de ver a través de la gente. No había cambiado mucho, aunque el peso de los años se notaba en su sonrisa cansada. Sabía que Ellie ocultaba algo, pero no presionó. Aún no. Ellie no quería creer que algo andaba mal, pero algo era equivocado. Podía sentirlo en sus huesos, de la misma manera que un perro presiente la tormenta que se avecina. Cualquiera que fuera eso, ya había comenzado. El mensaje no saldría de su mente. Ellie contemplaba la calle empapada de lluvia desde el porche delantero, con la vieja chaqueta de franela de su padre pegada a él como una segunda piel. La tormenta había amainado, pero los truenos todavía resonaban en algún lugar a lo lejos. Un gruñido grave resonaba en las colinas. Su teléfono permaneció en su mano, el mensaje aún abierto: no volver a dormir, ya comenzó. Él no había respondido. ¿A quién estaría respondiendo? Estaba a punto de entrar cuando notó algo,
un destello de movimiento en el borde del bosque al otro lado de la calle, una sombra donde no debería haber ninguna. Él entrecerró los ojos. Allí había una figura apenas iluminada por la farola, aún mirando. Eli se quedó sin aliento. La figura levantó una mano y señaló lenta, deliberadamente hacia él. Luego desapareció entre los árboles. Eli bajó las escaleras antes de que pudiera detenerse, con el corazón acelerado y los pies chapoteando en los charcos. Llegó al borde del bosque. La linterna de su teléfono atravesó la oscuridad. «Hola», llamó. «¿Quién está ahí?» Silencio, solo el susurro húmedo de las hojas y el crujido lejano de las ramas meciéndose con el viento, pero entonces algo, un sonido débil, como un susurro o tal vez un sollozo, lo llevó más profundamente, 10 pies adentro, luego 20, y luego lo encontró. No la cifra, otra cosa, una espiral de piedras dispuestas cuidadosamente en la tierra, símbolos tallados en la corteza de los árboles circundantes, y en el centro una fotografía. Estaba deformado por la lluvia y los bordes se curvaban como papel viejo. Eli se agachó y le dio la vuelta. Se le cortó el aliento. Era una foto de él, parado en este mismo bosque. La misma chaqueta, la misma linterna en mano, pero sus ojos estaban completamente oscurecidos por la tinta. Tropezó hacia atrás y la bilis le subió a la garganta. ¿Qué diablos es esto? Su pie se enganchó en algo enterrado bajo las hojas, una caja de metal. Dudó solo un segundo antes de liberarlo. Interior, más fotos, decenas de ellos, todo él, diferentes ángulos, diferentes días, algunas recientes, algunas de hace años, uno de la mañana de su boda, otro de una gasolinera de Arizona 5 años antes, y a todos les oscurecieron los ojos. Eli se quedó congelado, caja en mano, mientras el peso de todo comenzaba a hundirse. Alguien lo había estado observando por mucho tiempo, mucho antes de que regresara a Ashgrove, antes de las pesadillas, antes de la historia que arruinó su vida. De repente las fotos no parecieron una advertencia, sino una cuenta regresiva. Dio media vuelta y echó a correr. De regreso a través del bosque, a través del barro, con el corazón golpeándole las costillas, no se detuvo hasta que estuvo de regreso en el porche y cerró la puerta detrás de él. El mensaje había sido correcto, había empezado. Él no sabía que él todavía lo era, pero ya no podía fingir que ya no era real. Más tarde esa noche llamó a Mara. «Necesito tu ayuda», dijo con la voz temblorosa. Una pausa. «¿Eli?», ella respondió aturdida. «Son las 4 de la mañana. ¿Qué está pasando?» «Creo que alguien me ha estado observando», dijo. «No solo ahora, durante años». Otra pausa. «Estaré allí en 10», dijo. Y así, Eli había dado su primer paso hacia el abismo. No habría vuelta atrás. Mara llegó 20 minutos después, a pesar de vivir a 5 cuadras de distancia. Entró por la puerta de Eli envuelta en una larga gabardina verde y con la capucha calada hasta los ojos. Al principio ella no habló, solo lo miró, a la caja que había sobre la mesa entre ellos, a las fotografías dispuestas como evidencia en un juicio que ninguno de los dos entendía. «Está bien», dijo lentamente, apartándose el cabello húmedo de la cara. «No estabas bromeando». «Ojalá lo fuera», murmuró Eli, frotándose los ojos. «Son de todas partes, años, décadas». Mara cogió la foto de la gasolinera y examinó los ojos oscurecidos. «Esta es de cuando estabas en la universidad. Recuerdo que me enviaste una postal desde Arizona. Te quedaste con un tipo que trabajaba en torres de radio». Eli asintió. «David murió hace unos años. Dijeron que fue un accidente. ¿Crees que esto, quien quiera que esté haciendo esto, tuvo algo que ver con esto?» «No lo sé», dijo en voz baja, «pero ya no creo en las coincidencias». Mara hizo una pausa, luego metió la mano en su bolso y sacó un libro maltrecho de la biblioteca. Ella lo deslizó hacia él. «Esta no es la primera vez que veo símbolos como los de los árboles», dijo. «Encontré esto en colecciones especiales, folclore local, cosas raras sobre la ciudad, asentamientos enterrados
historias de fantasmas, rituales olvidados. Ellie lo hojeó y se detuvo en una página marcada con una nota adhesiva. Un familiar símbolo en espiral le devolvió la mirada. Espirales para confundir, espirales para convocar, leyó Mara en voz alta. Fueron utilizados por un grupo que vivía en las afueras de la ciudad a finales del siglo XIX. Parecían una secta, aunque nadie los llamó así abiertamente. Estaban obsesionados con preservar a los observadores. Sea lo que sea que eso signifique, Ellie se estremeció. He visto este símbolo antes, en las notas de mi padre. Solía dibujarlo cuando pensaba que nadie estaba mirando. Tu papá estaba actuando extraño antes de morir, ¿no? Lo extraño no lo cubre. Empezó a cerrar el ático con llave, murmurando en sueños. Una vez lo encontré enterrando una caja en el patio trasero a las 2 de la mañana. Ambos miraron las fotos en silencio. Finalmente, Eli dijo, creo que lo que sea que le pasó a él, me está pasando a mí ahora. El día siguiente no trajo ningún alivio. Ellie apenas dormía, la caja de fotografías ahora estaba escondida debajo de su cama. La luz de la mañana trajo consigo una espesa niebla y un silencio incómodo, como si toda la ciudad contuviera la respiración. Trató de concentrarse, de escribir algo, cualquier cosa que le ayudara a procesar, pero cada vez que se sentaba frente a su computadora portátil, las palabras se negaban a salir. En cambio, se sintió atraído de regreso al bosque, no donde había encontrado la caja, sino en algún lugar más profundo. Siguió un rastro que no había seguido desde que tenía 12 años. Pasaba por las antiguas vías del tren, atravesaba un matorral de cedros y llegaba a una arboleda de árboles retorcidos que los lugareños alguna vez llamaron el hueco del hombre muerto. Allí, escondida bajo musgo y podredumbre, encontró otro marcador, la misma espiral tallada en una roca, medio tragada por la tierra. Al lado, un viejo cartel de madera apenas legible bajo capas de suciedad. Los vigilantes guardan lo olvidado. No tuvo tiempo de procesar la frase antes de que algo se rompiera detrás de él, una ramita, demasiado limpio, demasiado deliberado. Se volvió, pero no había nadie, se fue a toda prisa, con el corazón acelerado. De regreso a la casa, Mara estaba esperando, ella no estaba sola. Este es el doctor, Kellen Hart, dijo mientras Illy se acercaba. Es un folclorista, solía enseñar en la universidad, ha escrito artículos sobre los mitos de los vigilantes. El hombre a su lado asintió cortésmente, tenía poco más de 40 años, cabello con mechones plateados y los ojos cautelosos de alguien que había visto demasiado y se había arrepentido aún más. Vine tan pronto como llamó Mara, dijo Hart. He estudiado historias como estas durante años, pero esta, los vigilantes de Ashgrove, es diferente. La mayoría de las leyendas locales se desvanecen. Esta es evolucionado, cambió de forma. ¿Qué quieres decir con que cambió de forma? Hart se sentó y sacó un fino diario de cuero de su bolso. Originalmente se decía que eran guardianes, espíritus o seres que mantenían oculto el conocimiento antiguo. Pero algo cambió. Las historias se volvieron más oscuras. La gente empezó a desaparecer. Los registros desaparecieron. Hay lagunas en los datos del censo. Faltan años en los archivos de la ciudad, familias enteras borradas. Abrió el diario. Allí, en la primera página, estaba de nuevo la espiral, solo que ahora había sido dibujada docenas de veces, espesa y enojada. No se limitan a mirar, dijo Hart en voz baja. Ellos consumen. Ellie se recostó, con el aliento atrapado en el pecho. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que esto es real? ¿No es una espiral psicológica en la que caímos mi padre y yo? Hart lo miró fijamente a los ojos. Estoy diciendo que algunas historias son tan antiguas, tan profundamente arraigadas, que dejan de ser ficción. Ha tocado algo antiguo, señor Reed, y ahora está viendo tú. Esa noche, la casa hizo ruidos como nunca antes. Las tablas del suelo gemían como voces. Las puertas se abrieron con un chirrido sin motivo. El ático, sellado durante mucho tiempo, retumbó una vez como si algo se hubiera movido en su interior.
Ellie se sentó en la sala con Mara y Hart. Nadie quería dormir. Hart tomó un sorbo de una petaca. Mara agarraba un viejo diario que había cogido de la biblioteca, lleno de páginas rotas y garabatos frenéticos. Ellie miró fijamente el fuego que había encendido, tratando de convencerse de que el calor significaba seguridad. Entonces se fue la luz. La habitación quedó sumida en la oscuridad, sin viento, sin previo aviso, solo negro, y desde arriba, un golpe largo y deliberado, luego otro, luego tres en rápida sucesión. Ellie se puso de pie con la linterna temblando en la mano. No estamos solos, susurró. Hart se levantó, con los ojos muy abiertos pero firmes. Lo que sea que haya ahí arriba, tienes que afrontarlo, Ellie. Ese ático alberga los últimos días de tu padre. Ahí es donde empezó esto. ¿Y dónde termina?, preguntó Ellie. Hart no respondió. Los tres subieron juntos las escaleras. Cada paso crujía como un grito. En lo alto se alzaba la puerta del desván. La mano de Ellie se cernía sobre el pomo. Otro golpe. Esta vez, desde el adentro, giró la manija y abrió la puerta. Absolutamente, aquí está tu punto medio, revelación mayor. El eje donde el misterio se profundiza y la narrativa cambia. Este momento está diseñado para replantear lo que Ellie cree saber, aumentar los riesgos emocionales y llevar la historia a un territorio más oscuro. La puerta del ático se abrió con un chirrido. El polvo flotaba en el aire como humo, arremolinándose en perezosas espirales cuando Ellie entró, con la linterna cortando la oscuridad. El aire era pesado, de algún modo más denso, como si la propia habitación estuviera conteniendo la respiración. Mara la seguía de cerca, rozando la pared con la mano para mantener el equilibrio. Hart se demoró en el umbral. El ático parecía intacto, cajas apiladas ordenadamente, un viejo baúl, un espejo cubierto, nada fuera de lugar. Hasta que Eli lo vio. En el rincón más alejado, un círculo de símbolos había sido tallado directamente en las tablas del suelo de madera. Las mismas espirales, las mismas runas torcidas. En el centro había un único objeto, una grabadora de carrete a carrete, la de su padre. Ellie se acercó lentamente, con el corazón acelerado, se arrodilló con las manos temblorosas y presionó reproducir. Al principio estático, entonces se oyó la voz de su padre. Si escuchas esto, Ellie, significa que ellos también te encontraron. Ellie se quedó helado. Vinieron a mí en pedazos, en sueños. Pensé que te estaba protegiendo, manteniéndolo en secreto, al dejar que me llevaran a mí, pero no me quieren solo a mí. Nunca lo hicieron. Eres a ti a quien siempre han estado observando. Mara jadeó. Hart dio un lento paso hacia adelante. Todo empezó cuando eras niño. No lo recuerdas porque yo me aseguré de ello. Cierra algo, Ellie, en el hueco, algo que no deberías tener. Estuviste desaparecida durante 3 días y cuando regresaste no hablaste durante una semana. Ellie se quedó sin aliento. Un recuerdo se agitó. Un destello de árboles oscuros, una voz susurrando en un idioma que no entendía, una espiral grabada en piedra con un palo. No había pensado en eso en más de 20 años. No matan, borran, cambian. No son solo observadores, son guardianes. Y tú ya eres de ellos. La cinta se detuvo con un clic. El silencio en el ático era ensordecedor. Ellie se puso de pie lentamente, el peso de la voz de su padre aplastándolo. Toda su vida, sus pesadillas, su crisis nerviosa, su carrera arruinada, no había sido una locura, había sido un recuerdo el que intentaba regresar. ¿No acabo de encontrar algo?, susurró Ellie, y abierto algo. Mara lo miró con miedo en sus ojos. ¿Qué quieren contigo? Ellie se volvió hacia la ventana. Afuera la niebla se había espesado, en él se movían formas, demasiado altas, demasiado delgadas, deslizándose en lugar de caminar. Creo, dijo Ellie con voz hueca, quieren que termine lo que empezó mi padre. No durmieron, ni esa noche ni la siguiente. Ellie no podía cerrar los ojos sin ver la espiral, grabada en el suelo de su padre, grabada en su memoria, susurrando en las paredes de su mente. Las palabras de la cinta se reproducían una y otra vez como un cántico.
Tú eres a quien siempre han estado observando. Todavía no le había contado todo a Mara, no sobre el recuerdo, el que la grabación de su padre había desenterrado, pero estaba regresando, lenta y enfermiza, como humo debajo de una puerta. 3 días, había estado desaparecido durante 3 días cuando era niño, y ahora los sueños ya no eran solo sueños, eran recuerdos que salían de una mente que había sido sellada a la fuerza. A la tercera mañana, Eli se sentó solo en los escalones del porche, mientras la niebla aún se aferraba a las colinas. Se quedó mirando el bosque. Algo en ellos les devolvió la mirada. Mara se le acercó sin decir palabra, con una taza de café en cada mano. Tomó uno, pero no bebió. Te mentí, dijo en voz baja. Eli se volvió. Dije que encontré ese libro sobre los vigilantes por accidente, continuó Mara. No lo hice. Los he estado investigando durante meses. Una pausa. ¿Por qué? Porque yo también he estado teniendo sueños, dijo, durante años, pero solo empeoraron cuando regresaste. Los dedos de Eli se apretaron alrededor de la taza. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que me estaba volviendo loca, dijo, y porque una parte de mí sabía que esto sucedería, que si lo juntamos todo, algo se abriría. Su voz tembló. Tal vez seamos nosotros los que se suponía que nunca debíamos recordar. Más tarde, ese día, regresaron al ático. Eli necesitaba respuestas, pero todo lo que encontraron fueron más preguntas. Cajas de diarios de su padre y un cajón metálico cerrado con llave en el viejo escritorio. Dentro había una carpeta etiquetada Proyecto Hueco. Los documentos del interior estaban amarillentos y frágiles, estampados con insignias del gobierno y barras negras de redacción. Pensé que tu papá era ingeniero civil, dijo Mara. Lo era, respondió Eli, pero aparentemente eso no es todo lo que era. Revisaron los archivos, mapas de Ashgrove con ciertas áreas marcadas en espirales, notas sobre umbrales de frecuencia y algo que paralizó a Eli hasta lo más profundo. Asunto: Eli Reed, nivel de exposición, alto prioridad de observación, rojo, supresión de la memoria iniciada, marzo de 1998. Esto no es solo folclore, susurró Mara. Tu padre trabajó con ellos, o contra ellos, dijo Eli. Tal vez ambos. La habitación dio vueltas. Eli retrocedió respirando con dificultad. Sus recuerdos ya no eran solo sombras, eran plantado. Una náusea moral se apoderó de él. Tenía su padre, lo abandonó para proteger algo más. Esa noche volvió la tormenta. Los relámpagos partieron el cielo por la mitad y con ellos llegaron voces amortiguadas, superpuestas, como ecos atrapados detrás de un cristal. Eli estaba en el pasillo, mirando de nuevo la puerta del ático. Esta vez se abrió solo. Entró. En el interior, el espejo estaba descubierto. Captó su reflejo, solo que no era solo él quien le devolvía la mirada. Por una fracción de segundo, su reflejo sonrió, mientras sus propios labios permanecían quietos. Él retrocedió. Detrás de él, el carrete volvió a funcionar. La voz de su padre otra vez, pero esta vez estaba deformada, distorsionada, fusionada con otras voces. Ellos te recuerdan. Ellos necesidad tú eres la puerta, espetó Eli. Dio una patada a la grabadora, cerró el ático de golpe y salió furioso bajo la lluvia. Mara lo persiguió. Dijiste que necesitábamos saber la verdad, gritó por encima del trueno. Eli se giró, empapado hasta los huesos, temblando de furia. No, querías estudiar él. Yo quería escapar él. Los ojos de Mara ardieron. ¿Crees que eres el único que ha sido perseguido? He vivido en esta ciudad toda mi vida. Ver ellos en los estantes, detrás de los libros, en el espejos. Te fuiste. Me quedé y seguí buscando. ¿Y qué encontraste?, espetó Eli. ¿Cuál es la respuesta, Mara? ¿Que estoy maldita? ¿Que mi padre me alimentó con algo? ¿Algo? ¿Que toda mi vida es una mentira? No, dijo acercándose. La respuesta es que estamos todavía aquí, y todavía no nos han llevado. Un largo silencio pasó entre ellos. No quiero ser la puerta, dijo Eli apenas audible. Solo quiero cerrarlo. María vaciló. Entonces tenemos que averiguar cómo se abrió. Esa noche, Eli volvió a sentarse solo, leyendo uno de los diarios de su padre. En los márgenes de una entrada de 1998, encontró una breve frase garabateada con letra temblorosa. La espiral es un candado,
Pero cada candado necesita un llave. Pasó la página y se quedó helado. Había una foto grabada allí. Un niño de unos 9 años, él, de pie frente a la espiral de piedra en el hueco. A su lado, un hombre que Eli no reconoció con la mano en el hombro del niño. El hombre no tenía ojos, solo huecos negros donde deberían haber estado. Garabateado en la parte inferior con tinta roja. Él te eligió. Eli dejó caer el libro, y por primera vez en años, tal vez en su vida, lloró. Regresaron al Hollow por la noche. La niebla se enroscaba como dedos alrededor de sus piernas. El bosque gimió con la vieja vida. Eli caminaba delante, con una linterna en una mano y la foto de él y el hombre sin ojos apretada en la otra. Detrás de él, Mara llevaba la grabadora de bobina a bobina y una sola página arrancada del diario de su padre. El Dr. Hart no se había unido a ellos. Después de escuchar la grabación cambiar a voces que no eran de este mundo, hizo las maletas en silencio y se fue de la ciudad sin decir una palabra. Pero Eli no pudo correr. Ya no. Los observadores estaban llamando. Cuando llegaron a la espiral de piedra, Eli se quedó helado. Se veía exactamente como en la foto. Desgastado, ligeramente hundido en la tierra, pero aún palpitando con esa extraña y enfermiza familiaridad. Había símbolos recién tallados a su alrededor, círculos dentro de espirales, superpuestos como huellas dactilares. No creo que sea solo un símbolo, susurró Mara. Es una puerta, y yo soy la clave, dijo Eli con voz hueca. Entró en la espiral. El aire cambió, el sonido se apagó, el viento dejó de moverse. Se sentía como si estuviera bajo el agua, como si el tiempo mismo se hubiera espesado a su alrededor. Los árboles fuera de la espiral permanecían quietos, congelados en medio de su balanceo. Y luego ellos vinieron. De entre los árboles comenzaron a surgir figuras altas. Las siluetas se estiraban increíblemente delgadas, los rostros en blanco pero observando. Decenas de ellos, cientos, rodearon el hueco en silencio, su presencia más sentida que vista, como una presión sobre el alma. Eli tembló, pero no dio un paso atrás. Tú eres la puerta. La voz no era del exterior, fue adentro él, su propia voz, dicha al revés, resonando en sus huesos. Cayó de rodillas, detrás de él, Mara jugueteaba con la grabadora y pulsaba reproducir. La voz de su padre irrumpió en el silencio. No matan, borran, cambian. No son solo observadores, son guardianes. Y tú ya eres de ellos. Las figuras respondieron. Cabezas inclinadas, un zumbido bajo y gutural llenó el hueco, elevándose como un coro de lenguas muertas. Ahora lo recuerdo, dijo Eli con los dientes apretados, y recordar. Destellos golpearon su mente como relámpagos, un hombre con cuencas sin ojos parado junto a la piedra, un niño, sí mismo, sangrando por los oídos mientras los observadores lo rodeaban. Su padre lo sacó a rastras del bosque, lo cargó en brazos y susurró una y otra vez, olvidar, olvidar, olvidar. Nunca estuvo destinado a sobrevivir esa noche, pero algo, alguien, lo había salvado. El mismo alguien que ahora estaba al borde de la espiral. La voz de Mara se quebró. Eli... Eli se volvió. El hombre sin ojos de la fotografía había regresado. Su forma brillaba como si apenas mantuviera su forma. Cuando habló, no fue con palabras, sino con pensamiento. La cerradura se está rompiendo, la puerta debe abrirse. Los demás se han ido, solo tú queda. Eli se levantó con los puños cerrados. ¿Por qué yo? Porque miraste hacia atrás, nos viste y no gritaste. De repente, Eli entendió. Nunca fue elegido para algo, él fue elegido por algo, porque había sobrevivido a lo que otros no pudieron, porque había visto a los observadores y no había sido borrado. Yo no soy la clave, dijo Eli en voz alta, soy el portero. Y luego tomó una decisión. Se volvió hacia Mara con voz firme. Quema la página. ¿Qué? La espiral, quémala. ¿Podría matarte? ¿Podría cerrarlos? María vaciló, luego asintió, sacó un encendedor de su chaqueta y prendió fuego a la página del diario. La reacción fue instantánea. Los observadores gritaron, no con la boca, sino con aire y tierra. La espiral comenzó a temblar, crujiendo bajo los pies de Eli. La niebla se espesó hasta convertirse en un ciclón. La luz brotó de la piedra como sangre de una herida, y Eli estaba en el centro,
con los brazos extendidos. «Ya no te tengo miedo», gritó. «No eres mi dueño». El hombre sin ojos dio un paso adelante y desapareció en una ráfaga de viento. El resto lo siguió, arrastrados hacia atrás entre los árboles, hacia las sombras, hacia nada, y luego se hizo el silencio, la espiral dejó de brillar, el bosque exhaló, Eli se desplomó jadeando, empapado de sudor y lluvia. Mara entró corriendo y lo atrapó justo antes de que cayera al suelo. «Se han ido», susurró. «Por ahora», dijo Eli. «¿Crees que realmente se acabó?» Miró la espiral rota. Las piedras estaban agrietadas y los símbolos chamuscados. Lo que fuera que hubiera retenido a los observadores aquí estaba roto. «Creo que nos conseguí tiempo». Mara lo ayudó a ponerse de pie. Juntos dejaron atrás el Hollow, pero la niebla nunca se disipó del todo, y en la distancia, en lo profundo del suelo de Ash Grove, algo todavía observó. 2 días después la niebla se disipó. El aire en Ash Grove ahora era diferente, más ligero, pero extrañamente hueco, como si el bosque hubiera perdido algo antiguo y terrible. La espiral en el hueco había desaparecido, las piedras estaban esparcidas como si nunca hubieran formado nada significativo. No quedó rastro de los observadores, pero el silencio que dejaron atrás fue igual de sonoro. Eli estaba sentado en el porche, cuidando una costilla en proceso de curación y un brazo vendado. Un leve zumbido aún persistía en sus oídos, como el eco de una frecuencia que solo él podía oír. No se lo había dicho a Mara. Necesitaba la ilusión de que todo había terminado. Mara estaba en la cocina, hablando en voz baja con alguien por teléfono. Había estado tratando de reconstruir su vida, volviendo a colocar libros en la biblioteca, llamando a amigos con los que no había hablado en años. Ella sonrió más ahora, pero sus ojos todavía permanecían demasiado tiempo en los espejos. Eli lo notó. El doctor Hart no había regresado, nadie había sabido nada de él desde que dejó la ciudad. La habitación del motel en la que se alojó fue encontrada limpia y su investigación quemada en la chimenea, como si nunca hubiera estado allí. Eli pasó las mañanas leyendo el resto de los diarios de su padre. Eran más coherentes ahora, la locura contextualizada por la verdad. No eran los escritos de un hombre que estaba perdiendo la cabeza, eran notas de alguien que intentaba desesperadamente proteger a un hijo de una herencia que nunca pidió. Se destacó una entrada: «Si LA encuentra esto, significa que fallé, pero tal vez no lo haga. Tal vez logre cerrar la puerta que yo no pude. Tal vez sea lo suficientemente fuerte como para elegir algo diferente». Eli dobló la página y se la metió en el bolsillo. No sabía lo que vino después, pero por primera vez en años no tenía ganas de correr. Una semana después, Eli caminó solo por el valle por última vez, sin espiral, sin símbolos, solo árboles, viento y un silencio que ya no le oprimía el pecho. Llevaba un solo objeto, la vieja foto del ático, la de él de niño con el hombre sin ojos. Casi lo había quemado, pero algo lo detuvo. En su lugar, lo enterró debajo de la vieja roca donde una vez estuvo la espiral. Suavemente, con cuidado, ya no se trataba de olvidar, se trataba de aceptar. De vuelta en la ciudad, la vida avanzaba de maneras extrañas y tranquilas. La biblioteca reabrió sus puertas. Una nueva familia se mudó a la casa frente a la suya. Los niños volvieron a reír en la calle. Ashgrove seguía siendo Ashgrove, pero de alguna manera más claro, como si una sombra se hubiera desplazado a otra parte. Mara pasaba por aquí a menudo. Ella no preguntó sobre los sueños. Ella no necesitaba hacerlo. Algunas cosas no requerían palabras. «¿Te quedas?», le preguntó una tarde, entregándole un café. Eli miró hacia el bosque. «Creo que lo necesito», dijo. «No para pelear, solo para recordar, para asegurarme de que nadie olvide lo que está durmiendo allá afuera». Ella sonrió y por primera vez no estaba teñida de miedo. Esa noche, Eli se sentó en el viejo escritorio de su padre, escribiendo las primeras palabras reales que había escrito en años. No para un periódico, no para una audiencia, solo para él mismo. Comenzó con la verdad. Hay observadores en el bosque de Ashgrove, son más viejos que la memoria y son pacientes, pero no son invencibles. Se pueden hacer retroceder, se pueden recordar. Afuera, el viento agitaba los árboles,
y en algún lugar, en lo profundo de la tierra, algo se revolvió mientras dormía, pero por ahora siguió durmiendo y Ellie Reed siguió vigilando. 2 semanas después llegó el paquete, sin dirección de remitente, sin envío, solo un pequeño sobre sin marcar dejado en la puerta de entrada de Ellie en algún momento de la noche. En el interior, una única Polaroid. Mostraba a un hombre parado en el borde del Hollow, de espaldas a la cámara, con el abrigo ondeando al viento. Su constitución le resultaba familiar. Su postura es inconfundible. Ellie le dio la vuelta a la foto. En el reverso, escrito con tinta roja y gruesa, él no se ha ido, solo esperando. Debajo, una fecha. Mes próximo. Ellie se quedó mirando la foto durante mucho tiempo y el tic-tac del reloj de pared de repente se hizo ensordecedor. Afuera, el viento cambió, trayendo consigo un sonido que no había escuchado en semanas. Un zumbido grave, como el aliento bajo la tierra. La espiral había desaparecido. Los observadores habían desaparecido, pero la puerta nunca se había cerrado del todo. Miró hacia el bosque, y esta vez no se preguntó si regresaría al Hollow. Se preguntó, ¿Ohms estaría esperando allí cuando lo hiciera?